les quiero hacerles preguntas básicamente de cómo se sienten en el aula y bueno, de cómo es la relación de su profesor y de sus compañeros, ¿no? Quiero que se presenten cada uno con sus nombres, empezando por acá. Por ahí. Mi nombre es Fabián. Mira. José Gamero. Evivento. Mayra. Joseph. Gabriela. Mi nombre es Karina Dueña. Mi nombre es Carla Pérez. Mi nombre es Sebastián Cárpena. Mi nombre es Héctor Choco. Mi nombre es Juan Miranda. Mi nombre es Kenny Vázquez. ¿Cómo nos llevamos con nuestros demás compañeros? La relación con el profesor. Si estamos cómodos en el aula, si podemos aprender bien. También puede ser cómo nos sentimos con respecto a la materia que estamos atendiendo, estudiando en esos momentos. El clima en el aula es más o menos cómo, o sea, cómo la gente interactúa, cómo la gente se siente, o sea, cómo la gente, no sé, se relaciona. Y cómo, sí, nada más. Como que soy. O sea, ¿qué tanta comunicación hay entre los alumnos o alumno-profesor? Las relaciones que existen más que todo en el salón, si es que son como que con confianza o son tipo jerárquicas. Bastante bueno. Sí, la verdad yo me siento bastante cómodo estudiando, no tengo ningún problema. Si pregunto, si tengo alguna duda me responden. La verdad es bastante bueno. También, o sea, ya tenemos tiempo estudiando entre nosotros, entonces es como que, che, normal, nos conocemos. No, a mí no. A ella chicas no me agradan. Tengo que soportarla. Hay gente que habla mucho. Sí, son demasiado energéticas que, ya, no paso. ¿Estás mandando en directo? No, sí, no, otra chica. O sea, a veces como que bien y a veces como que no. Eso depende de qué tal, por ejemplo, el profesor a veces como que se pasa un poco porque en vez de hacer la clase, como que se pone a hablar más de sus temas personales, pero las veces que hace la clase es como que lo hace bien. Y aparte, como que son 3 horas y no da break y como que tedioso porque tenemos que estar en el aula y a veces necesitamos, como son 3 horas, como que un descanso, pero el profesor no nos lo da. Atender las dudas. Respeto. Básicamente esos tres. Sí. No O sé, sea, después hay otras cosas, ¿no? Como que no hay arroches o la gente no se pelea por grupo. Pero No se burla de ti. sí. Más que el profesor, bueno, respecto al profesor, más que sea un profesor en sí que se vuelva tu amigo, que te ayude en todo lo que quieras. Que sea dinámico. ¿No? Dinámico. Que no sea el típico que se centre en la pizarra y es como que ahí está, ¿no? Que mira el PDF y está así. Como que Y se lea, porque lea, aprenda. Yo creo que el respeto y la tolerancia. Yo creo que es cómo maneja el profesor al aula, porque en verdad si un profesor es bueno, los alumnos sienten interés por el curso y se aplican o participan. En cambio, si el profesor les parece pesado o una mala persona, los alumnos se molestan, no tienen ganas, se duermen, no le escuchan o por último rajan del... Claro, espérate. Chicos, necesito que participen, aunque sea con cualquier comentario, no importa si ustedes creen que está mal o no. La cosa es que necesito que participen, por favor. ¿Ya? Por favor. Ya, Llegar temprano. No comer en clase. No celular. No celulares. Bueno, no tenemos un break. Tratamos de hacer la clase lo más rápido posible para... salir temprano. Ajá, sí. Todos queremos temprano. ¿Consideran que el ambiente físico es propicio para un buen clima? Por ejemplo, no sé, las sillas o la pizarra, todo el ambiente físico. Claro, porque imagínate. Siempre. Durante los primeros minutos y no nos pone tarde. Ser responsable con los trabajos y presentaciones que tenemos que realizar. Sí, tienes que presentarlas a la fecha. El profesor usualmente te dice esta es la fecha y si me lo presentas después ya te lo califico bajo menos o simplemente no te lo califico. Prestar atención y me salgo el celular y la puntualidad. Por ejemplo, las sillas, la mesa, el proyector, la iluminación. O sea, ¿creen que es adecuada para el salón, para el
la clase que están dando normalmente? Bueno, Yo creo que no, porque o sea, son 3 horas sentado y como que cansa el cuerpo y ya no se puede. Te sientes cansado después de la clase, ya no puedes desarrollarte mejor en las otras clases que vienen. ¿algún comentario? Ya, Claro, porque imagínate, si estuviéramos en un salón, por ejemplo, en el B, claro, en el B hay un salón que es horrible porque hay un calor horroroso, entonces hay veces que el clima hace calor y estar en un salón que es de todas maneras caliente, como que te sofocas, no prestas atención, quieres salir corriendo del aula. Claro, en cambio creo que el pabellón donde nosotros estamos creo que es el más moderno, entonces nos ayuda bastante. No sé, usa videos o simplemente se dedica a hacer la clase o a ejercicios en grupo. A veces usa videos Y es así para en el explicarnos y Y se dedica también a hacer ejemplos bastante puntuales que nos permiten aprender en la teoría y la práctica lo que nos está enseñando. ¿Consideran que es el más adecuado para el curso que están llevando ahorita, la metodología que usan? Sí, hacemos tipo bastante quejas, bueno. es muy bueno explicando. Sí, es muy bueno, bien didáctico. La clase no es aburrida para Lo nada. recomiendo. Hace videos, o explica o hace trabajos en equipo, más o menos. ¿Qué metodología está usando el profesor en ese instante? Usa más en los grupos para formar porque nos ayuda a interactuar más con los alumnos. Les da ejemplos como que de la vida real, por así decirlo, con sus experiencias, que como que trata de relacionar lo que es teoría con lo que él ha vivido. Ajá. ¿Considera que esa metodología que está usando ahora es la más adecuada para el curso que están llevando ahora? Yo creo que eso depende de cómo lo manejen los alumnos, porque a veces algunos se sienten bien trabajando en grupos, pero otros pueden sentirse incómodos porque no conocen a nadie en el salón. En cambio, por ejemplo, esas personas preferían hacer trabajos individuales o que el profesor ponga actividades, o pone un video y en base al video él tiene que responder algo o les deja una tarea y ya les presenta a cada uno. Profe como que pregunta, ¿alguien sabe qué es esto? O algo así, y ya la gente comienza a responder. Nos hace interactuar. Si da incentivos más. Sí. Como un punto. Punto para la A todo el mundo. Claro, ahí sí. Con participación. Con más ganas. Ajá. Bueno, ¿consideran que es el profesor quien tiene el rol participativo en el salón o son ustedes? Ambas partes. Ambas partes, porque el profesor deja que nosotros participemos y seamos también parte de la clase. ¿Cómo participan? ¿Cómo es ese momento en que ustedes tienen alguna duda? ¿Cómo es que se la hacen llegar al profesor, más o menos? Bueno, lo básico En el es, instante. claro, levantas la mano si tienes una duda, o si no, si la duda surge fuera del aula, le mandas un correo para que el profesor te responda. ¿Consideran que es el profesor quien tiene un rol participativo o son ustedes? Somos nosotros. El profesor lo promueve. Ejemplos o vuelve a explicar con otras palabras, porque a veces las palabras que están son como que un poco rebuscadas. Entonces, bueno, esto significa tal cosa. Entonces, y pone un ejemplo específico, entonces la clase entiende mejor. El correo. De manera directa, ¿no? ¿En el salón o si fuera el salón un correo? Más efectivo. Bueno, más que todo el correo de la UPC. La aula virtual también. La aula virtual, más que todo, sí. Hay Hay los foros también. También los foros. Y otras páginas que recomienda también los profesores. Es bien participativo, responde casi instantáneamente. ¿no? El correo. ¿El correo? Sí.
Por sí, creo que en cualquier clase, justamente ya al tener nuestra edad, no es que tampoco seamos niños de primaria o secundaria. Así que no es que hacemos tanto alboroto y el profesor no tiene mucho que hacer ese tema en cuanto a... O sea, no es ya. necesario, no lo considero necesario. De allá cuando se Sí, normalmente la gente no, o sea, si no le está escuchando también es que no está haciendo un escándalo en el salón para que el profesor se distraiga. O sea, si no prestan atención también no molestan a los demás, así que el profesor no tiene que o sea, ver si la gente está hablando o no, porque no fastidia al resto. Así como nos ves aquí. Como dijimos al principio, ya nos conocemos, así que... Son 4 años. Buena, sí. Supongo que sí, ¿no? Aún otras... O sea, obviamente que en un salón de clase siempre se forman los grupos, pero siempre terminamos respetándonos y hablando. Muy buena. Sí. Te definiría como muy buena porque el profe es demasiado gentil con nosotros, nos ayuda un montón, nos escucha y todo. Es paciente. Sí. Con respeto también. Algún altercado entre un profesor y alumno, no necesariamente profesor y alumno, sino entre ustedes, que sea entre sus compañeros. Al menos en nuestro grupo, no. Bueno, creo que se pelea con Dayan un poco. ¿Por qué? ¿Cuándo? Pequeños Está altercados. celosa, Por favor. Bueno. Mayormente es una semana. Una semana sí, una semana no, así, intercalada. ¿Están de acuerdo más o menos con ese tiempo que les dejan o consideran que el curso puede ser muy pesado a veces? Depende de cómo te manejes tus tiempos también, ¿no? Sí, la verdad depende bastante del alumno, cómo se organice entre este y otros cursos que él lleve. Bueno, en una clase hotelera lo que te piden primero es tener un contacto con el hotel, o sea, con una persona que trabaja en el hotel, y para eso necesita cierto tiempo. La profesora siempre nos da cierto tiempo, una semana, pero cuando se da cuenta que no es posible conseguirlo a cierto tiempo, nos da plazo para entrarle en una semana más como máximo, pero es el único que te da. Según el tiempo que estipula el profesor, o sea, si es que nos dice una fecha, claro, según la rúbrica de los trabajos y de las, de los trabajos. ¿Ya? ¿Están de acuerdo con ese lapso o creen que puede llegar a veces a ser muy pesado para el curso que están llevando? Yo creo que no necesariamente es muy pesado, más bien tendría que relacionarse con las cosas que tienes que hacer con otros cursos, porque cuando se te acumulan las cosas a veces no tienes tiempo para todo y se te junta, se acumula y sientes que en verdad es mucho, pero fácil en verdad no lo es. Claro, sí, saber cómo organizarse para poder hacer los trabajos. Yo creo que el clima de salón es muy bueno y la única mejora que podría haber es que los alumnos sean más puntuales, porque a veces el profesor le incomoda eso,
llegan demasiado tarde y no se puede iniciar bien la clase. Ya no. O sea, es uno de los conflictos que hay, pero o sea, fuera de eso es como que el profesor es muy bueno, tratamos de hacer que la clase sea muy didáctica, muy buena y o sea, un buen clima. Recomendaciones que hacer, de por sí el clima es bueno. Muy bueno. Entonces, a mi le gustaría agregar algo más al respecto. Que mejore la aplicación de la oficina. Para encontrar los salones, es que a veces uno se olvida. No. Ahí está. Ok, ya bueno, muchas gracias a todos. Quizás hacer las clases un poco más divertidas, como que a veces el profe se desvía mucho del tema o al contar sus experiencias, pero otras veces quizás lo que sí cuenta tiene bastante relación y como que fortalece lo que estamos aprendiendo, así que es bueno para nosotros. También, yo creo que también deberían quedar como que un break, aunque sea pequeño en 5 minutos, porque estar 3 horas seguidas es demasiado intenso para uno que ya en ese horario como que te da sueño, te da hambre y también uno se cansa. Sí, yo también diría lo mismo, que en un break, porque de 10 a 1 es más o menos ya entrando la hora del almuerzo. Hay gente que tal vez tenga clase de 1 a 2, a 1 a 3 o de 1 a 4 y no tienen tiempo para comer, entonces si el profesor da un break la gente puede ir a salir a comer algo, tomar algo. Yo diría más con lo dinámico, lo haga más dinámico, porque a veces el profesor explica y explica, a veces los alumnos se distraen, o algunos se quedan dormidos. Entonces, a veces más dinámico, puede prestar más atención a los alumnos. Yo creo que debería hacer 15 minutos de espera, porque hay algunos que o están viviendo y se atoran en el tráfico, y creo que hay un programa para el DPI. Yo también opinaría sobre el tiempo de break, ya que a veces se acumulan con otros cursos y no tienes tiempo para descansar por lo menos un rato, ya que tienes todo de corrido en un solo día. ¿Alguna otra cosa que quieran agregar? ¿Comentario? Ya, listo. Muchas gracias, chicos, por su tiempo.